Pero una última cuestión. Corea del Norte apoya militarmente, está dispuesto, dice, a enviar hasta tropas. No sé yo qué sentido tiene esto, pero bueno, han llegado a decir eso. Pero desde luego están enviando materiales para el rearme o para que la maquinaria rusa no se detenga, y también están enviando material militar ya efectivo y necesario para el Kremlin. Dice Estados Unidos, decía Jake Sullivan en la noche de ayer, Corea del Norte lo pagará. ¿Qué quiere decir esto? Porque esto ni en las mejores películas, en la suerte de amenaza, cuando de pronto alguien te dice, no, lo pagarás, ¿no? Y se te queda en una cara como, ostras. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo veis que puede reaccionar Estados Unidos con un país que es Corea del Norte, que más sanciones y más estrechado el cerco ya no sé si lo puede tener por parte de Estados Unidos? Bueno, a mí en cierta manera me parece un poco una boconada, ¿no? Al fin y al cabo, con todas las oportunidades, por así decirlo, que ha podido tener en un momento determinado Estados Unidos no de sancionar, porque más sanciones, tú lo has dicho, José, ya no hay más sanciones que poner, ¿no? Más sanciones que puede tener y más decir lo pagarán, no sé, a mí me parece que es un poco más la típica, pues, no sé, pelea de calle de sujétame que lo mato, vamos, es que es así. Aguántame un poquito que van a, es que no sé qué quieren hacer ahora mismo. O sea, ¿qué vas a invadir Corea del Norte? No le veo ningún sentido. Sobre todo teniendo en cuenta que es una potencia nuclear también. O sea, que no se puede andar con tonterías. Viñals, misma línea, ¿lo ves parecido? Sí, lo veo. Yo digo, claro, me suscita casi más preguntas, ¿no? Primero, Rusia realmente puede llegar a depender de Corea del Norte. Punto número uno. Punto número dos, si esa dependencia realmente existe y es importante, a su vez depende del país que está entre medias de Corea del Norte y de Rusia, que es China, a quien no conviene un aumento y una escalada de la tensión en Asia-Pacífico, y menos provocada por terceros. Recordemos que realmente Corea del Norte es una economía muy dependiente de China, ¿no? Luego tenemos que pensar a qué se refiere Sullivan de política internacional. Lo pagará significa o puede significar muchas cosas. Si bien es cierto que si hay alguien que está sancionado y vuelto a sancionar y con unas sanciones exhaustivas, no solo por parte de Estados Unidos, sino por parte de las Naciones Unidas, por parte de la Unión Europea, ¿no? Del Reino Unido, de Australia, de muchos países, es Corea del Norte, ¿no? Entonces, también es verdad que cuando a un país lo pones en una situación donde ya una vuelta de tuerca a nivel de restricciones o de sanciones no tiene ningún efecto, pues realmente está dispuesto a todo, ¿no? Entonces pones una situación donde realmente no le queda otra vía que enfrentarte a ti directamente, porque realmente poco tiene que perder. Entonces bueno, es incontrolable. Recordemos también que la administración demócrata, y en esto difiere del anterior inquilino de la Casa Blanca, pues ha sido contraria en sus planteamientos. Ya lo hizo el presidente Obama, el presidente Biden ha continuado en contra del régimen de Pyongyang. Sin embargo, el presidente Trump fue el presidente norteamericano que estrechó la mano y se acercó al paralelo y puso pie en Corea del Norte, ¿no? Entonces también, desde el punto de vista de lectura interna norteamericana, tienes también un juego interno que debe leerse en clave interna desde la opinión pública norteamericana y lo que significa, ¿no? Y bueno, yo creo que también se están sacando un poco las cuestiones, se están sacando un poco de contexto, porque a nadie se le escapa de que Corea del Norte no es un país que en lo tecnológico sea puntero, ni tampoco que tenga armas de nueva generación punteras. Sí que es verdad que tiene en temas balísticos y energía nuclear está muy desarrollada, pero creo que Rusia supera con creces, sí, ¿no? No va a tener Rusia. Se habla de que no tiene que envidiarle a Estados Unidos. Parece complejo que le vaya a tener envidia a Corea del Norte, desde luego.
Por eso digo que también no sé hasta qué punto esto se ha magnificado por la prensa y hasta qué punto pues, Bueno, no. se está utilizando en clave de política interna norteamericana, ¿no? Dejen de echarle la culpa a la prensa, José María, no me diga esto, que empieza usted y termina Christine Lagarde del BCE diciendo que nosotros quebramos bancos. No me diga eso. Yo lo pregunto porque si sale todo un Jake Sullivan desde el Departamento de Estado a decir pagará caro el precio de su colaboración con Rusia, pues se te queda un poco, insisto, cara de película de espías, no porque surgen esas preguntas que estás haciendo, José María, que es: oye, Rusia tiene esa necesidad, realmente le aporta tanto, y además, ¿qué va a sancionarle a Corea del Norte? ¿Qué le vas a quitar? Quiero decirte, ladrillos de allí, porque no tienes mucho más ya donde... Pero fíjate, más que un mensaje a Corea del Norte, yo creo que es un mensaje en clave de política interna, porque la anterior administración republicana se posicionó rompiendo todo lo que había sido la política tradicional con respecto a Corea del Norte, y ahora Corea del Norte se ponía encima de la mesa. Han tenido su desfile anual de la celebración de la victoria hace unas semanas y por lo tanto ha vuelto a ser portada en los periódicos, y entonces pues James Sullivan posiblemente ni siquiera pensando en Corea del Norte pues haya hecho ese comentario en clave de política interna norteamericana, que debe ser la lección un poco. Muchas veces tomamos declaraciones de líderes norteamericanos porque tienen esa clave mundial, porque son líderes mundiales, ¿no? Como que son palabras que se dicen al mundo, cuando en realidad ellos le deben su puesto, le deben su posición a lo que son los votantes norteamericanos, y por lo tanto muchas de estas declaraciones se hacen en clave interna norteamericana, y cuando se llevan a un contexto más geopolítico, más internacional, pues realmente carecen de sentido. Porque decir eso a Corea del Norte no le va a asustar. No creo yo que el líder de Corea del Norte haya dormido mal esta noche porque eso le van a ir a eso. No creo yo que lo haya pasado. No sé ni si le ha llegado la declaración. Debo decir que Corea del Norte en su palmarés tiene, yo creo que es el único país, y aquí Diego sabe más de historia militar por su pasado además militar que yo, pero que tiene en su palmarés que llegó a rendir una división entera norteamerana con la ofensiva de cuando capturó la península de Corea en el primer año de la guerra. Y luego capturó otra división de las Naciones Unidas al mando de un general de división, y capturó al general de división norteamericano primero, y luego al general de división holandés con todo su Estado Mayor. La Alemania de 1944 no llegó ni siquiera en las Ardenas ni siquiera a tener, a rendir, mucho menos, pero ni siquiera a tener una brigada. Que es lo que hacían Bastoña. Las incursiones occidentales por la zona no han salido bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a ver, pero tenemos, tú fíjate, que este la paga con Sullivan la paga con Corea del Norte, que bueno, que ni le va ni le viene a Corea del Norte, probablemente porque esté más pensando en los votos de Kansas para 1900, para las próximas elecciones, que en otra cosa. Pero tenemos en Asia-Pacífico, tenemos a Japón, por un lado, que le está dando una cal y una arena a China. Tenemos las elecciones en Taiwán, que puede haber un gobierno que realmente se ponga de proa a China y ponga una situación muy, muy complicada a Estados Unidos. Tenemos a los AUKUS dando vueltas y por allí, por las flotas y a toda la parte de Corea del Sur. José María, lo que se me va es el tiempo, se me va, que se me escapa. No, te quiero decir, y Sullivan la paga con Corea del Norte. Ya. ¿Qué quiere que le diga? Ya le digo que... Bueno, deja de ser anecdótico. Yo no sé si lo hizo interno o no lo hizo interno, pero no ha vuelto a salir. Desde ayer por la tarde no se le ve. José María Viñals, Diego Pitarch, máster de Relaciones Internacionales IEB, director y profesor